Al aplicar corriente a una bobina podemos generar un campo magnético y utilizar este para inducir una corriente a una bobina cercana. Se puede transmitir energía de forma inalámbrica mediante los campos electromagnéticos. Pero el principal problema que se presenta para esta situación es que los campos pierden fuerza a medida que se separan. Este problema se podría resolver con la bobina de Tesla, utilizando una corriente alterna que pasa por una bobina teniendo un voltaje muy alto y una frecuencia determinada para mejorar su alcance. Para elevar el voltaje podemos hacer uso de un transformador. En él tenemos dos bobinados. El bobinado primario se conecta a la fuente de corriente y genera flujo magnético. El bobinado secundario convierte el flujo magnético producido en el bobinado primario en una corriente mayor. Si este bobinado secundario tiene más vueltas de cobre, el voltaje generado será más grande que el de entrada. Para esto tendremos que tener en cuenta el acoplamiento magnético. Este nos dice cómo afectará la bobina primaria a la secundaria. Lo esencial es reducir esto mediante un circuito resonante. Este transformador no será usado en nuestro experimento por lo peligroso que resulta, pero es importante entender el porqué de su funcionamiento. Regresando a lo del circuito resonante, para este necesitamos un inductor y un capacitor. Estos son componentes capaces de almacenar energía. El capacitor con un campo eléctrico y el inductor con un campo electromagnético. Si los conectamos en un circuito resonante podemos mantener una corriente eléctrica fluyendo de manera cíclica indefinidamente, en teoría, porque el propio circuito ofrece una resistencia que al final va a terminar con toda la energía almacenada en el capacitor y este será el fin del proceso. Entonces, necesitamos una fuente de corriente alterna. Esta es llevada a un circuito resonante con su correspondiente capacitor e inductor. En la bobina primaria está circulando un voltaje alto, el cual se encuentra oscilando a la frecuencia del circuito resonante. Aquí se genera un campo electromagnético que oscila a esa misma frecuencia y esto se aprovecha con la bobina secundaria. Tenemos dos bobinas secundarias, como se dijo antes, con una buena diferencia, y esto funciona como un transformador que aumenta el voltaje y en la parte superior se tiene una pieza de metal. Nosotros utilizamos una bola de unicel cubierta de aluminio. Esta pieza acumula una carga y evita que ésta escape en un resplandor azul que es llamado efecto corona. De esta forma, con el aumento de energía, la diferencia de potencia es suficiente para ionizar el aire que la rodea y así se generan las descargas eléctricas que vemos en las bobinas Tesla. La bobina primaria está diseñada para reducir el acoplamiento magnético entre ambas bobinas. Se va a generar un voltaje más alto y va a seguir oscilando la frecuencia resonante. Las descargas eléctricas deben ser disminuidas para que la energía no se pierda y se aproveche mejor el campo electromagnético, mismo que puede generar la suficiente energía para que el gas interior de la lámpara emita una luz ultravioleta, la cual se transforma por una capa de fósforo en luz visible. Para aprovechar el verdadero potencial, se debe repetir este modelo para poder utilizar energía eléctrica de manera inalámbrica.